Dios te bendiga, querido hermano, ¿cómo estás? Bueno, vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Yo le titulé a este mensaje, todo ayuda para bien las cosas que nos suceden si permito que Dios influya en mi vida. Y le subtitulé, debo aprender a mirar el bosque y no solo el árbol. A veces nosotros nos enfocamos en lo que estamos viviendo en este momento y nuestra mirada está simplemente puesta en el problema o la dificultad que nosotros tenemos. Pero tenemos que aprender a ver mucho más allá de lo que nuestra mirada está viendo en cada situación que nos atraviesa. Quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. El título dice, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y dice la palabra del Señor, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. La persona que está escribiendo esto, que para mí el vivir es Cristo, que yo me gozo aún en esta dificultad, es una persona que estaba encarcelada y simplemente entender, ¿no?, que una persona que está presa quizás no debería estar con tanta alegría pensando, ¿no?, en que lo que le está pasando en ese momento contribuiría a alguna cosa buena. La gente, nosotros mismos, cuando nos pasa alguna dificultad, lo que hacemos es ponernos mal y decir, ¿por qué me vino estas cosas? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? Porque aprendimos nos hemos acostumbrado a mirar el árbol que tenemos enfrente. La gente se queda sin trabajo, todo lo que su mente, su mirada puede ver es que se quedó sin trabajo. Si perdió un ser querido, su mente, su corazón, su vida está enfocada en que ha perdido ese ser y que la vida se le vino abajo, que no va a poder continuar. Bueno, simplemente este siervo de Dios había caído preso justamente por predicar el Evangelio de Cristo, ¿no? Y en lugar de ponerse en esta posición, ¿no?, de ahora yo no puedo salir, no sé para qué me ha sucedido estas cosas, sin embargo dice esto, ¿no? En principio habla del apóstol Pablo, quiero que sepáis, le dice a los hermanos, a los filipenses le escribe una carta, estando preso, que las cosas estas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Las preguntas que la gente se hace generalmente es, ¿por qué estoy pasando estas circunstancias? Pero yo quiero hacerte una pregunta más linda quizás, ¿no?, que está bueno que la hagamos nosotros, los cristianos y los no cristianos. En principio los cristianos, ¿por qué Cristo se habrá fijado en mí? Porque dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados por Él, hemos sido buscados, hemos sido elegidos por Él. ¿Por qué Cristo se habrá fijado en mí? ¿Por qué Jesús me perdonó, me redimió, me salvó, me ha dado una nueva vida? La Biblia dice que soy una nueva criatura. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Y bueno, y la pregunta, ¿no?, del montón, ¿y para qué en este momento me están pasando estas circunstancias? A veces te voy a hablar de dos circunstancias, las difíciles y las buenas también. Porque todas las cosas, dice Romanos capítulo 8, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero quiero enfocarte en dos cosas. Hay dos propósitos por el cual Dios te llamó, Dios te enfocó en tu vida, Dios te redimió, te limpió, ¿sí? El primer propósito es para salvarte, porque nos ama. Ese va a ser siempre el primer propósito por el cual Dios llama a las personas, Dios las elige, ¿no? El primer propósito que hay en la vida de la gente es que Dios la llama para ser salvos. Lo estudiamos en el discipulado, muchos de los que están haciendo esa parte. Dios nos llama, nos bendice, nos perdona, nos limpia para que seamos salvos. Es el gran propósito que tiene Dios
con tu vida y con la mía, ser salvos, compartir tiempo con Él y luego de este mundo pasar una eternidad con Él. Ese es el primer propósito que tiene Dios, por el cual uno se podría preguntar, ¿y por qué me eligió a mí? ¿Por qué hizo todo esto Dios por mí? Para salvarte, para salvarnos, para que estemos por la eternidad con Él. Para eso, en principio, ese es el gran propósito que Dios. Pero quiero hablarte, pero es un propósito de parte de Dios. Ahora, Dios tiene un segundo propósito que ya me compete un poco más a mí, porque el salvarme, el darme redención, el perdonar mis pecados, el darme vida eterna, todo lo hizo Jesús en la cruz. Yo no tuve que hacer nada, simplemente aceptarlo, ¿no? Pero hay un segundo propósito y es participar, intervenir en un plan mundial que Dios tiene, un plan mundial. Lo malo, lo bueno que te puede estar sucediendo en tu vida o en nuestra vida, puede estar contribuyendo a que Dios haga su obra en dos cosas. En mi principio y en el mundo también. Te dije que el gran propósito de Dios es salvar a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Ese va a seguir siendo el propósito de Dios para tu vida, para mi vida y para el mundo, que sea salvo. Pero hay un segundo propósito por el cual Dios nos llamó, que es justamente esto, participar, meternos en esta gran obra mundial o gran propósito mundial que Dios tiene, que es salvar justamente al mundo, que la gente conozca a Jesús y que a través del conocimiento de Jesucristo y de entregarle su vida sean salvos. El mismo propósito que sucedió con vos y conmigo, Dios lo quiere hacer para todo el mundo. Entonces hay un plan, un mecanismo que Dios establece, ¿no? Un gran plan mundial en la cual vos y yo, en el lugar donde estamos, formamos parte de este plan. Entonces, las cosas que te están pasando, insisto, sean buenas o sean malas, de seguro están contribuyendo con un plan de Dios. El plan de Dios te involucra en principio a nuestras vidas, a vos y a mí. Dice que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una obra que comenzó con vos y conmigo, en nosotros en principio. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y por otro lado, Dios hay un plan más grande, que es lo que yo te hablaba de ver, en lugar del árbol, ver el bosque. Que Dios está trabajando y usando nuestras vidas, necesita usar nuestras vidas, nos quiere utilizar para el plan mundial que él tiene proyectado, ¿no? Que todos conozcan a Jesús. Entonces, en principio, en mi vida. Dice acá el apóstol Pablo, está preso, ¿no? Está pasando una dificultad. Entonces, él podría haberse renegado, como se reniega mucha gente de lo que le pasa en este momento o en algún momento de su vida. Sin embargo, yo creo que había algo que Dios tenía que trabajar en Pablo. Y hay algo que Dios tiene que trabajar en mi vida y en tu vida. En estos momentos de pandemia, donde están las familias unidas, hay muchísimos problemas muchas veces entre los matrimonios, en la relación con los hijos. Uno estaba acostumbrado a pasar poco tiempo quizás con las familias y ahora estamos todo el día juntos. Entonces se han invalidado los espacios personales. Hay gente que no tiene casas grandes y bueno, tiene que compartir mucho tiempo con las familias en el mismo lugar. Entonces se suscitan roces, se sacan trapitos a la luz y bueno, y a veces se hace difícil la convivencia. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas primero, porque si no, Él no te puede utilizar para lo demás. Entonces seguramente había cosas que moldear en el apóstol Pablo. Por ejemplo, los que conocemos en la vida del apóstol Pablo sabíamos que él vivía estrictamente bajo una ley, bajo principios, preceptos que él tenía establecidos ya desde chico. Él tenía un gran conocimiento de las letras de la Biblia, si querés llamarlo, y tenía una estructura ya armada acerca y un conocimiento acerca del Mesías, acerca de los tiempos, de lo que es Dios, y nadie lo podía mover desde ese principio. Solamente tuvo que haber un gran milagro sobrenatural en su vida, que lo hizo el mismo Jesús, porque la gente, los cristianos en ese momento al revés, en lugar de convencerlo de que Cristo era el camino, él los perseguía, los encarcelaba, y saben que muchos de los que han sido encarcelados también eran muertos, eran ejecutados. Entonces, este mismo Pablo que perseguía a los cristianos, que tenía una formación mental, que quizás era una persona orgullosa, soberbia, porque encima era una persona que era militar, que tenía un título de romano, o sea, era una persona con títulos, ¿no? Habría que haber trabajado en su soberbia, en su orgullo y por supuesto cambiar todos los lineamientos que él tenía establecidos durante toda su vida. Dios tenía que trabajar en la vida de Pablo. Entonces hay circunstancias
que pasan en nuestra vida porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Nosotros a veces estamos muy ligados al materialismo, a conseguir cosas, otras veces somos personas muy orgullosas, tenemos nuestros propios pensamientos, y a veces las cosas que suceden, como esto, estar todo el día conviviendo con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ayuda a que vos tengas que cambiar algunas cuestiones, ya sea en el carácter, en la transformación, en las palabras, en cómo te dirigís a los demás. Bueno, Dios tenía que trabajar con Pablo. Dios debía trabajar en él para utilizarlo de la manera que después lo utilizó. Y bueno, y Dios permitió estas prisiones que tuvo que sufrir Pablo un montón. Esta es una de las tantas cosas. Pero Pablo lo han perseguido, de la misma manera que él perseguía, después lo terminó persiguiendo a él. Entonces, en principio, la obra de Dios por el cual nos ha llamado empieza conmigo. Después, el otro punto que yo entiendo por el cual a veces nos pasan estas cosas, acá mismo dice el apóstol, ¿no? En principio, trabajar sobre mi vida. Y lo otro, que lo que está haciendo, fíjense que dice que él en el medio de la cárcel, en el medio de la tribulación, había hermanos que cobraban aliento para predicar el Evangelio. Entonces, Pablo debía experimentar la prisión y las torturas para poder ayudar y sostener con aliento a los que debían pasar por lo mismo. Y dice que muchos, debido a lo que me está pasando a mí, han cobrado aliento y han salido a predicar el Evangelio. Vaya a saber por qué, porque quizás la gente tenía miedo que los que encarcelaran y los mataran, y él, como estaba encarcelado, pero Dios lo estaba sosteniendo, aparte él estaba animado, estaba contento con Cristo, eso le servía a las demás personas, quizás con temor de hablar de Dios, para que empezaran a hablar del Evangelio. Puede que lo malo que te está sucediendo a vos, lo malo y lo bueno, insisto, lo malo, lo bueno que te está sucediendo a vos, te va a ayudar y va a servir para que vos puedas ayudar a personas que están atravesando la misma situación o que van a atravesar la misma situación. Entonces, hoy te toca estar sin trabajo, haber perdido el trabajo, estar en una situación difícil económica. Bueno, quédate tranquilo que Dios te va a sacar de esto. ¿Y para qué te va a sacar de esto? Para que al día de mañana vos puedas sostener, ayudar a alguna persona que está pasando por lo mismo. Tenés una persona enferma en tu casa, estás padeciendo una enfermedad. Bueno, es muy probable que esto que te está sucediendo, Dios lo pueda utilizar para que vos ayudes a las demás personas que transitan en lo mismo. Lo malo que a mí me está pasando me puede llegar a servir en el plan de Dios, cuando Dios me moldee, cuando yo me deje trabajar por Dios, para poder ayudar y sostener a los demás, como hacía el apóstol Pablo. Él escribía estas cartas estando encarcelado y todos cobraban ánimo. Las cosas malas o buenas pueden llegar a estar ayudando al bosque general de parte de Dios, al plan de Dios. Entonces, no nos enfoquemos más en nuestros problemas, en mirar acá, sino pensemos en que esta situación seguramente Dios la puede estar utilizando o la va a utilizar en un futuro para que el Evangelio de Cristo sea conocido. Y por último, también quiero decirte que las cosas buenas que te pasan en tu vida pueden ayudar a los demás. Entonces, primero Dios tiene que trabajar en mí. Hay un propósito que es forjar mi conducta, mi carácter, mis pensamientos, mis estructuras, mi manera de pensar. Dios tiene que transformar esas cosas y yo vengo con estructuras viejas. Y lo bueno que te está sucediendo, claro que también es el propósito de Dios, porque siempre nos enfocamos en ver lo malo, pero hay gente que le va muy bien. ¿Y por qué le va tan bien a estas personas? Porque justamente si te va bien a vos y le va bien a algunas personas, esas personas Dios las bendice o les abre puertas o están siendo sostenidas para que puedan ayudar y sostener a los demás. Es así, las cosas buenas que te suceden, Dios las permite para que puedas bendecir a los demás. Le dijo Dios a Abraham, te bendeciré y serás de bendición, para que ayudes a los demás, a tus compañeros, para que ayudes a tus hermanos, para que sostengas iglesias, para que sostengas pastores, para que sostengas la obra de Dios. Y tan bien te va en lo económico, también te están yendo las cosas y a otros no tanto, y será porque también Dios te está incluyendo en este trabajo, ¿no? Que vos con lo que estás ahora trabajando, con tus ingresos, puedas sostener a otras personas, ayudar a los necesitados, sostenerlo, insisto, sostener las iglesias, sostener a los siervos de Dios, que la obra de Dios no decaiga. Entonces, cuando te van bien las cosas a vos, también formás parte del propósito que Dios tiene a nivel global. Y después está el propósito de Dios en el mundo. Entonces te hablé de dos.
el primer propósito está en vos y en mí. Dios tiene que trabajar en mi vida. Las cosas que suceden, en principio me tengo que mirar a mí mismo, a ver qué es lo que yo debo capitalizar de esta situación. Debo crecer, debo tener más fe, debo confiar más en Dios, debo cambiar. Debo cambiar. Ahí estuve escuchando hoy a la mañana un reportaje de gente que ha tenido que cambiar su vida, la visión de la vida, porque se le cerró una puerta y no la pudo abrir, ¿no? Estamos hablando de ciertos trabajos que no los pueden continuar y se han quedado, escuchaba profesores de teatro, que las clases virtuales me decían no puede funcionar de la misma manera, y sin embargo tuvieron que abrir otra puerta. Y otra gente que perdió su trabajo y tenía un auto y se dedicó a hacer de remis y terminó ganando más dinero en estos tiempos que lo que hacía. En lugar de enfocarse en su problema, se abrió la mente y dijo, bueno, a ver, vamos a ver más allá y salir de esta situación. Primer propósito, vos y yo tenemos algo que seguramente cambiar para que Dios nos pueda utilizar. Y el segundo te dije que era el plan mundial que Dios tenía. Dice acá el apóstol Pablo que todo ha ayudado para el progreso del Evangelio, que de cualquier manera el Evangelio es predicado. El apóstol Pablo inclusive hacía referencia a algunos que hasta predican a Cristo por contienda, para contender, para pelear a los demás, y otros por amor. Y decía, de todas maneras, el Evangelio es predicado. O sea, Cristo necesitamos que todos conozcan a Cristo. Bueno, de cualquier manera que el Evangelio va a ser predicado. Entonces, Pablo sabía que lo que le estaba sucediendo serviría para predicar el Evangelio a personas que quizás nunca antes jamás se les podría haber predicado. ¿Quién iba a entrar a una cárcel a predicar? Si no los dejaban entrar, no, estaba prohibido el Evangelio. Hasta que Pablo no estuvo preso, todos esos presos que estaban ahí no habían conocido a Jesús. Y fíjense, ¿a quién mandó Dios a la cárcel? A una persona que había tenido un encuentro personal con Jesús, personal, cara a cara, y que Dios lo había trabajado en su carácter, en su formación. Entonces, si los presos de ese lugar eran privilegiados de tener una persona como Pablo, con todo el conocimiento de las letras, con todo el conocimiento de Jesús para estar predicando en ese lugar. Entonces él sabía, la tenía re clara, que lo que le estaba sucediendo serviría para predicar el Evangelio. Pablo sabía que los demás cristianos estaban ocultos por temor, no querían predicar. Sin embargo, ahora, dice, se atrevían a hablar de Dios, sabiendo que el Señor los iba quizás a librar o no, pero sí los iba a fortalecer en la misma prueba. Él sabía, esto a mí me sirve para contarle a los demás que aún en esta terrible situación, Dios a mí me fortalece, Dios a mí me sostiene, Dios a mí me da vida, me siento feliz, me siento gozoso, decía, estaba tirado en una cárcel. Entonces el propósito, y él sabía que esto iba a redundar en beneficio del Evangelio. Y por último, también cuando te vayan bien las cosas, es un excelente motivo para hablar de Dios. Para hablar de Jesús, para que la gente empiece a ver que las personas que aman y confían a Dios les va bien en la vida. ¿Sí? Entonces, ¿te van bien las cosas? Es el mejor momento para que vos puedas decir, yo mira, en esta situación realmente tengo trabajo, me van bien las cosas, estoy bien con mi familia, he crecido económicamente, y la gente te puede llegar a decir, pero ¿cómo? Es que yo confío en Dios. Yo confío en Dios, entonces es un excelente momento también, si tan bien te van las cosas, para que vos puedas predicar a Cristo. De cualquier manera, te vayan bien las cosas o te vayan mal, uno sabe que las cosas van a redundar en favor del Evangelio de Cristo. Y para bien, ¿no? Y me gusta esto, ¿no? Romanos 8:28, es un versículo que tengo de memoria, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada vez que yo me encuentro en una situación difícil, puedo aplicar este versículo en mi vida. Y es un excelente versículo para decir, esto que me está sucediendo, realmente seguro va a ayudar para bien. Todas las cosas que a mí me suceden ayudan para bien. Ahora, hay que atender un poquito lo que dice el versículo este. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? En principio a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez. La famosa palabra, propósito, llamado. En principio a los que aman a Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice, yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano. ¿Por qué? ¿Cómo puedo amar a quien no he visto sin amar a quien he visto? ¿Cómo sé yo que soy una persona que amo a Dios? Porque esta palabra es para los que aman a Dios.
Entonces, en principio, si yo tanto tengo amor por Dios, cumple su palabra. Cumple su palabra. Conozco lo que Dios piensa, conozco lo que Dios quiere de mí y lo cumplo. Soy hacedor de la palabra. Y por otro lado, ¿sí? Amo a las personas. Dice que yo digo que soy una persona que ama a Dios siempre y cuando ame a mi prójimo. Porque acá nos enseña cómo es esto. Y claro, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios, que yo no lo veo, si yo no puedo amar a quien sí veo que tengo al lado mío? Dice, el que hace estas cosas es mentiroso. No puedo yo decir que amo a Dios si yo no amo a mis hermanos. No amo a mis vecinos, no amo a los que están en mi casa, no amo a mis hermanos, ¿sí? Entonces el amor se manifiesta con las personas que tenés alrededor tuyo. ¿Bien? Entonces, amar a Dios. Entonces vos te podés decir, yo puedo decir, soy una persona que realmente amo a Dios. Y por el otro lado, los que conforme a su propósito son llamados. Esto tiene que ver con la obediencia a Dios, a lo que Dios te ha llamado. Y cuando yo me alejo de Dios, o me regreso al mundo, comienzo a hacer cosas que no convienen, o soy desobediente a Dios, cuando me equivoco a sabiendas, o sea, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, y de alguna manera me alejo a Dios, Dios, por su gran amor, intentará regresarme a esa senda que Dios tenía planeada de cualquier manera para seguir su obra en mí. Entonces, su propósito va a tardar más, porque Dios tiene un objetivo con mi vida, con tu vida, y que es hacer esto que yo te estoy hablando toda la predicación. Pero cuando uno decide alejarse de Dios, dar media vuelta, irse para otro lado, está retrasando el propósito de Dios en la vida. O sea, Dios lo quiere cumplir, Dios quiere. El problema está en nosotros, que nos retrasamos. Entonces, cuidado a veces con alejarse tanto de las cosas de Dios, de alejarse a veces de la iglesia, de alejarse de la oración, de estar en comunión con los demás, de hacer todo lo que vos y yo conocemos, porque somos ya algunos conocedores del Evangelio de ese año. Cuidado con eso, porque quizás vos estarías viviendo en este momento otra cosa diferente de la que estás pasando. Pero al haber desobedecido a Dios, al volver para atrás, retrasamos el propósito que Dios tenía en mi vida. Mis acciones pueden confirmar, adelantar o retrasar su obra, su propósito. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene un tiempo. Entonces, con esto de todo tiene un tiempo, es tiempo de hacer tal cosa. Ahora es el tiempo. Capaz que dentro de 2 meses ya no es el tiempo que Dios te había establecido. Y a su vez, a veces me adelanto en los tiempos también. Por eso dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Ahí habla el libro de Eclesiastés de los tiempos. Entonces, cuando yo me alejo del propósito de Dios, decido darle la espalda a Dios, desobedecer, no ser lo que me mandan a veces, vos sabés muy bien que es muy raro que escuche la voz de Dios. Dios te va a hablar a través de las personas y a través de los siervos de Dios, de tus pastores, de tus líderes. De la gente, a veces de la gente común y corriente, Dios te habla también. Entonces yo desobedezco, me alejo de Dios y ahora era el tiempo para hacer esto. Bueno, ahora ya pasó ese tiempo. Y bueno, y ahora estoy en otro diferente. ¿Y por qué será? Y porque no estuviste lo que tenía que hacer en el tiempo que Dios te dijo que hagas las cosas. Y a veces uno no ora, se mete en negocios, se mete en cuestiones hasta espirituales también, en hacer cosas para Dios, entre comillas, y no era el tiempo. Dios tenía que prepararte, porque te dije al principio que la obra para que Dios te use empieza en vos. Y si vos y yo seguimos siendo desobedientes, seguimos metidos en estructura, y no, es que yo pienso que esto, pero Dios dice otra cosa, pero yo pienso esto, bueno, déjame decirte que ahí vas a quedar hasta que vos decidas romper esa estructura y decir, no, si Dios lo dice, lo hago. Y se terminó el asunto. Así es amar a Dios. Si yo amo a Dios de verdad, lo que dice lo cumplo. No estoy con tantas vueltas para cumplir la palabra de Dios. Entonces, esto es como un jefe que vos tenés. Entonces, Dios dice esto, hay que hacerlo. Bueno, eso es amar a Dios también. Entonces, ¿yo qué hago? Retraso el tiempo que Dios tiene. Dios tiene un tiempo determinado para un asunto. Dios tiene un tiempo para que vos influyas con tu ministerio, para que vos crezcas. Capaz que no es el tiempo ahora de que vos te pongas a hacer cosas para Dios. Capaz que Dios tiene que trabajar en tu vida.
para poder lanzarte a hacer algo. Y decís, ¿por qué yo no estoy en este momento haciendo esto? Quizás Dios tiene que trabajar una área. Entonces vos decís, no, ¿sabés qué? Lo voy a hacer de todas maneras. Y no era el tiempo de te vas y fracasás. Entonces, ¿qué haces? Retrasás el tiempo. Y a su vez, cuando tenés que hacer las cosas y no lo haces, también es un problema, porque retraso, de alguna manera retraso, adelanto la obra de Dios. Entonces, ¿cómo me puedo preguntar si lo que yo estoy viviendo en este tiempo, si esto que yo estoy viviendo, ¿no? Lo que me vino, me sobrevino, es parte del propósito de Dios? Y me va a ayudar a crecer en la fe y me va a ayudar en el conocimiento de Jesús y en expandir su reino. Todo lo que te viene a vos a bien, no es para que vos, si te vienen a bien las cosas, es para que vos edifiques casa. No, es para que vos crezcas espiritualmente, conozcas más a Dios y aparte ayudes a extender el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé yo estas cosas? Te voy a dejar tres preguntitas que hacerte. Primero, si lo que te está pasando, vos tenés que analizar la raíz del problema que tenés, ¿no? Lo que te está pasando, ¿sí? Ya sea económico, de salud, familiar, ¿sí? Puede ser culpa de mis acciones y decisiones. Uno tiene un problema de salud, ¿viste? Y vos decís, bueno, estoy comiendo cualquier cosa, no me cuido, en estos tiempos de encierro no hago ejercicio, no hago nada, como cualquier cosa, me dedico a los vicios, y después te pasa algo. ¿Quién tiene la culpa de eso? Entonces uno va a la raíz del problema, y esto fue una cuestión mía. Tiene que hacerse un poquito de autoculpa a uno. La gran mayoría de los problemas que uno tiene generalmente son responsabilidad de nosotros. Ni de Dios, ni del diablo, son cuestiones nuestras. La gran mayoría de los problemas que tenemos son cuestiones nuestras. Y estos problemas en los cuales nosotros nos metemos retrasan el propósito de Dios en la vida de uno. Entonces, ¿será culpa de una acción mía, una decisión que yo tomé? Tomé una mala decisión y ahora yo tengo que pagar este precio por la decisión que yo tomé. Todas las decisiones, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. En corto, mediano o largo plazo, pero hay una consecuencia. Entonces yo tomo esta decisión y bueno, ahora me tengo las consecuencias. Y después yo voy a Dios a reclamarle, a pedirle a Dios. Y Dios no tuvo nada que ver, eso fue tu decisión la que te metió en este problema, la cual retrasó las cosas para que Dios quería hacer con tu vida. Después uno puede preguntarse, que lo que te está viniendo no tiene ninguna causa alguna, o sea, vino de repente, sucedió, yo no lo generé, me retrasa mi caminar con Dios, me ata, me tiene triste, afecta a todos. Entonces uno ahí sí puede entender, no, a ver, yo acá, esto me vino de golpe, yo no tengo nada que ver con esto, pero examino mi raíz, la raíz del problema, a ver, esto vino de golpe, algo pasó acá. Entonces ahí uno puede entender que puede llegar a ser un ataque del diablo para que vos no crezcas en la fe y te estanques en el propósito que Dios tiene. Ahí sí uno tiene que hacer una guerra espiritual, una lucha, una oración específica. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Cristo y poner las herramientas de Dios. Estoy siendo azotado, boleado, atacado por el enemigo y yo me paro en la fe y pido ayuda para que oren por mí y ahí me meto en una guerra espiritual porque sé que esto proviene del enemigo que no quiere que yo avance. Pero tiene que estar esto. Una consecuencia, miro la raíz del problema, digo, esto no me ha sobrevenido, no encuentro un motivo por el cual pudo haber venido esto. Lucharlo con alguien, ¿por qué estaré pasando esto? Entonces alguien te puede ayudar a deducir si realmente esto es algo en lo cual te has metido vos, le has abierto puertas, y es el mismo diablo el que está trabajando en tu vida. También, hablando de puertas, cuando te sobrevienen ataques al enemigo, fíjate si no le abriste alguna puerta, en todo sentido, en la economía, ¿sí? En la parte espiritual, en la parte anímica, quizás le hemos abierto la puerta. La puerta más grande de que le abrís al diablo es a través del pecado y a través de la desobediencia a Dios. Entonces vos ahí le abriste una puerta al diablo para que se meta en tu vida. Entonces te tiró la casa abajo. Bueno, examinalo eso. Entonces ahí sí hacemos una lucha espiritual. Y por último está lo de si Dios lo permite para moldearme y seré útil en un propósito mundial con la gente, con el mundo. Acordate del propósito que Dios tiene, salvar al mundo, que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces, Dios lo está permitiendo esto, veo, ¿sí? Que no lo he generado yo, pero sí me doy cuenta que Dios lo está permitiendo porque yo tengo que trabajar algo en mi vida, como decía el apóstol Pablo, ¿no? O estoy viendo que esto que me está pasando redunda en beneficio del Evangelio. Entonces ahí uno se da cuenta que esto es permitido por Dios
esto que estoy atravesando en mi vida, Dios lo permite, para que yo de alguna manera o aprenda a confiar más en Él, o genere una fe de esta sobrenatural y venga un milagro y yo pueda compartir eso a los demás. Vaya a saber. Pero te repito, son 3 cosas por las cuales nosotros estamos atravesando esto. Y quiero terminar diciéndote que examinemos un poco nuestras vidas y veamos si lo que estamos atravesando realmente va a redundar en el beneficio de Cristo, va a redundar en el beneficio de algún área que yo tengo que trabajar. Entonces ahí uno dice, qué bueno que me está pasando esto. Hay veces que uno tiene que darle gracias a Dios por las pruebas, porque si no fuera por la prueba, por la lucha que tenemos que establecer en algunos momentos, no hubiéramos crecido en la fe, no hubiéramos llegado a ser lo que somos en Dios. Hay veces que Dios te tiene que movilizar de alguna manera porque quería que te trasladaras de un lugar a otro. Hablaba con unos hermanos, hasta que Dios no nos quitó la casa, no pudimos ser bendecidos y tener nuestra casa propia, porque estábamos cómodos en el lugar. Bueno, a veces Dios tiene que hacer estas cosas, y no es ni decisiones malas tuyas, ni decisiones, ni es el diablo, ni nada por el estilo, es porque Dios lo permitió para hacerte crecer y para que contribuyas al beneficio de la obra de Dios. Amados, vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por tu vida, declarar la bendición de Dios a través de esta palabra, y que Dios nos ayude en que todas las cosas ayuden a bien, que todas las cosas ayuden a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida, en mi vida, y que Dios tiene para todas las personas. Amén. Oramos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos enseña. Señor, a veces nos amonesta, pero gracias. Y también te damos gracias, Señor, por las cosas que estamos atravesando, Padre, sean buenas, sean malas. Gracias por todo. Tú nos enseñaste a dar gracias por todas las cosas, Padre. Así que nosotros te damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo, Señor, porque declaramos esta palabra sobre nuestras vidas, que si realmente te amamos, y si estamos en tus propósitos, todas las cosas ayudarán a bien. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Oro por aquellos que están atravesando alguna situación difícil, Padre, para que tú les muestres en su corazón, Padre, si es realmente algo que han generado ellos y tendrán que tomar las decisiones necesarias, si puede ser una lucha espiritual que están sosteniendo en este tiempo, para que puedan tomar las armas que tú nos has enseñado. Y también oro para que, si estamos atravesando alguna dificultad, para que tú nos moldees, nos trabajes a nosotros en nuestro carácter, en nuestras actitudes, para así realmente usarnos como verdaderos siervos, soldados tuyos, Padre. Señor, también que lo hagas ver. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro tu bendición sobre mis hermanos, sobre aquellos amigos que pueden estar escuchando este mensaje, y declarar que hay un propósito en la vida de cada uno, que no estamos en este mundo de casualidad, que no somos un accidente, sino que tú nos has puesto en este mundo por un propósito, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no desviarnos, Padre. Ayúdanos a poder encontrar el propósito que tú tienes para nuestras vidas, porque es el único modo en que uno va a ser verdaderamente feliz y va a estar gozoso, cuando uno se encuentra realizando lo que tú nos has puesto en este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, espero que esta palabra te haya ayudado en tu vida, a mí me ayudó mucho, y espero también junto a vos poder atesorarla en mi corazón y tenerla en cuenta en los momentos de debilidad y también en los momentos en que uno no vaya las cosas bárbaras. Que Dios te bendiga.